Vale la pena recordar algunas de las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell respecto al coronavirus. Es importante que todos seamos autocríticos, empezando por el subsecretario. Probablemente aún podemos contener algunos de los daños. Esta influenza es la influenza estacional y hoy este virus o los virus que circulan en la temporada de influenza, H1 y H3, son aproximadamente 10 veces más virulentos, es decir, causan enfermedad grave 10 veces más que lo que causa el coronavirus nuevo 2019, que es una cifra en promedio 2.4 a 2.6, que es un poquito menor que el de la influenza estacional. Entonces, para que se den una idea de las dimensiones, todos los años, todos, en promedio en México, para la población que tiene, mueren de 10 a 15 mil personas por influenza. El secretario Hugo López-Gatell insiste, por razones incomprensibles, en generar confusión respecto al uso del cubrebocas. Empiezan a surgir nuevamente los planteamientos especulativos. Si todo el mundo usara el cubrebocas, se acaba la epidemia en 6 semanas. No hay evidencia científica de ello. Invito cordialmente a cualquier persona que siga sosteniendo esa idea no fundamentada, presente la evidencia científica. No es indispensable tener vacuna para que se regrese a las escuelas. El presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. En redes sociales comenzaron a circular varias fotografías en las que se observa al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell, en un restaurante de Playa Zipolite, en San Pedro Pochutla, en la costa de Oaxaca. El funcionario federal sostiene una charla con la joven sin cubrebocas. ¿Conoces a Hugo López-Gatell? No lo conozco, no sé quién es. Sí. Sí lo conozco y conozco parte de su trayectoria. Sí lo conozco, es subsecretario de Salud. Sí. ¿Qué opinas de él? Que es un excelente político y un gran subsecretario de Salud. Es una persona bastante capacitada para el trabajo que está empleando ante la situación del COVID-19. Es una persona que está muy manejada. Es una persona que le dicen di esto, no digas esto. Es una persona que está muy limitada a decirla. Bueno, por opiniones de algunos científicos, como por ejemplo el profesor Julio Frenk, que conocen también la trayectoria del doctor, es que se preparó en algunas universidades justamente para este tipo de políticas de control de pandemias, de control de epidemias, y creo que tendría una buena preparación para el puesto en el que se le había asignado. Que es un funcionario público que tiene los créditos académicos para sustentar el puesto que tiene. ¿Cómo evalúa su trabajo durante la pandemia? Evidentemente el país y los resultados que hemos tenido pues son lamentables. La tasa de mortalidad es muy alta, la epidemia ha avanzado vertiginosamente. Por la opinión de la Organización Mundial de la Salud. Excelente a nivel mundial, es uno de los mejores. Bastante bien a pesar de los escasos recursos que hay en este país. En mi opinión, considero que ha sido buena, ya que junto con el presidente Obrador, pues han hecho un sistema de prevención para lo del COVID. Obviamente influyen muchos factores, la sociedad, el sistema de hospitalización, pero creo que ha sido muy buen trabajo. Es que a quien pongas va a ser el mismo resultado. O sea, esto está
fuera de control, pero no por una persona, no por un gobierno, sino por la misma los mismos ciudadanos, la misma gente que sigue saliendo, que no respeta, no usan cubrebocas, no usan gel, no se lavan las manos, siguen de fiesta, se van de vacaciones. Y pues el gobierno, por más que diga Gatell, no salgas, cuídate, pues la responsabilidad es de nosotros, no de una persona. Pues, sí, yo digo que así ha hecho un buen trabajo, pero los que hemos hecho el mal trabajo somos los ciudadanos. Así es. Soy el doctor Gerardo Reyes Díaz, soy ginecólogo, obstetra, soy médico adscrito al servicio de urgencias del Instituto Nacional de Perinatología desde hace ya alrededor de 14 años y pues sí, efectivamente esencialmente mi unidad o el hospital donde yo laboro no fue considerado como un hospital COVID. Hasta que definitivamente el número de casos se incrementó, esencialmente pues los pacientes con una afección pulmonar sin condiciones ginecológicas se refieren a las unidades de atención que se llamaron COVID, pero las pacientes que tienen una condición ginecológica y más que ginecológica obstétrica y pues esencialmente que llegaran a tener un problema COVID, pues más o menos una tercera parte de la unidad se destinó para el manejo de estos pacientes que obligadamente iban a tener o a llegar y a tener que recibir una atención. Si tengo que decir mi calificación de la medida de quédate en casa y usa cubrebocas fue adecuada, sí fue adecuada. Lo que no fue adecuado fue el carácter de cuando no vemos a alguien que respeta la regla, pues hacerlas cumplir. Esencialmente Gatell se comportó como un salubrista que puso la propuesta, pero jamás detrás, un salubrista, yo digo, pues debería tener todo un equipo que incluyera las partes que estoy diciendo, las restrictivas o las punitivas, para poder hacer obedecer eso. No se vio un equipo detrás, ¿no? Sino viene siendo parte solamente de un anuncio que no tiene una logística detrás, ¿no? Se han vuelto, digo yo, reporteros, ¿no? Reportan las cifras, pero y nunca oímos de cuáles van a ser las soluciones. Entonces, estamos teniendo este escenario que ha vuelto, pues descalificativo. Pero yo diría que también me hubiese gustado escuchar en todo este trayecto que hemos dicho está de la patada el manejo de la pandemia, me hubiese gustado escuchar a gente, perdón por el término, de las tablas, un salubrista de buenas tablas, un epidemiólogo de buenas tablas, que pudiera habernos dado su opinión continuamente, ¿no? Hubiese sido medidas drásticas, porque así las hubo, ¿no? Así las hubo en Alemania, así las hubo en Japón. Gente que conozco de allá me decía, pues si te veían en la calle, literal, la policía te detenía para preguntarte qué asunto tienes ahorita en la calle. Aquí, ¿cuándo íbamos a ver eso? Lejos de eso, íbamos a ver reportes en las redes sociales de cómo lo ven, que interrogando al cuate por qué no trae cubrebocas, pero no atrapan a Lampa. Y en lugar de entender que ahorita, pues si bien el Lampa es lo más importante o la delincuencia es lo más importante, el control de la pandemia supera ahorita esta situación. Entonces, sí, nos faltaron medidas más punitivas, más restrictivas, pero también yo creo que nos hizo falta una sociedad también pues, más educada. Si fuéramos más educados, en el contexto de la salud pública, de la educación para la salud se llama, si fuéramos más educados, pues no nos molestaría, como le digo, al estilo mexicano y por no puntualizar chilango, que alguien nos dijera ponte el cubrebocas bien, ¿no? Porque inmediatamente tenemos una respuesta negativa o hasta violenta. Fíjate que como todo, cualquiera podría pensar que sería lo más lógico, pues que vacunan al personal económicamente activo, ¿no? Como dicen las estadísticas de INEGI, ¿no? La población económicamente activa, dice ese término. Sin embargo, creo que están abordando bien en el contexto de, pues primero la población que tiene más morbilidad. La población de más morbilidad, pues sí está, ahora sí que tengo que admitirlo, en el plan de vacunación publicado hace unos días, que eran fase 1, fase 2 y fase 3, hasta la fase 4 de vacunación,
pues sí, obedece tanto a la capacidad de obtención de la vacuna, porque pues yo les digo, hablamos de vacunación, pero no era un reto fácil vacunar a más de 120 millones de mexicanos. Entonces, si tienes un recurso limitado, pues entonces viene, pues ¿quién primero? Pues primero, les digo yo, como en toda guerra, las líneas de combate, ¿no? Los médicos. Insisto que económicamente, a veces la economía no tiene mucho que ver con los resultados de la ciencia, pero económicamente, pues podría pensar, pues sí, pero tenemos alrededor de 40 millones de personas en edad económicamente activa, pero no hay 40 millones de dosis. O sea, no las hay, ni siquiera las potencias ahorita tienen 40 millones de dosis. Entonces, eso ya no depende de Gatell, eso es una situación mundial. Pues bueno, a mí me tocó y ya estoy contento. Yo, por ejemplo, me han avisado que mañana es mi segunda dosis de vacuna y les digo, sí me ha parecido que ha faltado un poco de logística, pero que sin afán de molestar a nadie, le digo yo que tal vez esa logística tiene que ver con esa disponibilidad, ¿sabes? Como que y es el mal manejo de tener ahí, sí puedo decir, el mal manejo de saber las cifras concretas, ¿no? De decir, van a ser tantas y inicialmente vamos a posiblemente a vacunar a tal fracción, ¿no? Eso, el tener una información puntual creo que es lo que ha carecido también o ha estropeado o ha venido a decir mal manejo de la pandemia. No ha habido una información puntual. En términos generales, como muchas cosas que está pasando en este gobierno, en términos generales creo que falta de logística, puedo decirlo así. Falta de logística, siendo un crítico puntual, de falta de logística, de organización, de logística, de información puntual y veraz. Fíjate que a lo mejor muchos no lo notan, pero cuando el secretario Gatell da la información, dice, astutamente dice, esto es lo que arrojan las estadísticas reportadas por los hospitales y centros de salud. Astutamente, porque alguien más cuadrado diría, bueno, ¿y qué arroja el INEGI? ¿Y qué arroja el registro civil de los certificados de defunción? ¿Y qué arroja el cruce de esta información? ¿Y qué arroja la tasa de mortalidad general? Eso sí lo maneja él es un epidemiólogo, o sea, él debe hacerlo, ¿no? En México hay muchas directrices o muchas variables no controlables, son manipulables, por eso están diciendo eso, pero no controlables en cuanto a que si en algún momento dado amenazaron a los doctores de primera línea para no reportar más que una neumonía típica, pues en lugar de reportar 10 pacientes con COVID, reportaron 9 con neumonía típica y 1 con COVID, y luego esto le llega al secretario Gatell, pues él puede decir, estos son los números. Definitivamente sí. Desafortunadamente sí. Bueno.